Les, des- les decía, Podemos. sí, ¿verdad? Ya. Yo digo que como ya se tiene que el segmento BC mide 5 raíz de 2 y AC mide 5 raíz de 3, podemos sacar AB con Pitágoras y ya una vez teniendo el No segmento escucho a AB, ninguno de ustedes. No sé qué es lo que está pasando, pero les veo sus micrófonos eh, activados, pero como que no hay volumen suficiente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya se escuchan? Ahora sí escucho a alguien. ok. Ya. Yo estaba diciendo que como tenemos el segmento BC, que es igual a 5 raíz de 2, y el segmento AC, que es 5 raíz de 3, podemos sacar AB con Pitágoras. Y una vez teniendo el segmento AB, también podemos usar Pitágoras en el triángulo AEB, ya que es rectángulo. Y como ya tenemos la base EB, podemos sacar el segmento AE. Y una vez con el segmento AE, que es la altura del rectángulo, y ya tenemos la base BE, que es igual a 3, podemos sacar el área del rectángulo ADBE. Supiste, Mande. yo sé cómo sacarlo de, cómo sacar a B. O sea, Ah, si nos damos cuenta, es proporcionalmente el 5 raíz de 3 y 5 raíz de 2 a raíz de 2 y raíz de 3, ¿no? sí. Entonces, pues sacamos Pitágoras así y nos da que el otro es raíz de 1. ¿Sí, no? O El sea, nos da otro, que el, el AB es raíz de 1. Porque nos da que raíz de 3 al cuadrado es 3 y raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces le tenemos que sumar 1. Pero ese es al cuadrado, pues algo al cuadrado. Entonces le sacamos raíz, que es raíz de 1, pues es 1. Entonces tenemos que, y si lo pasamos otra vez a lo de 5 raíz de 2 y 5 raíz de 3, nos da que es 5 1. O sea, 5 por 1, ¿no? O 5 raíz de 1. Entonces eso es igual a 5. Entonces AB es igual a 5, ¿no? sí. Entonces ahí tenemos que BE es igual a 3 y tenemos, pues lo hacemos al cuadrado y tenemos que es el AB 25 y el BE es 9, ¿no? Entonces le tenemos que sumar 16 y eso es 4 al cuadrado. Entonces tenemos que AE es 4 y BE es 3, ¿no? Entonces tenemos que es 4 por 3 y es 2. 2. Bueno, sí, los dos están en lo correcto, ¿no? O sea, básicamente la idea de Ángela, pues, es aplicar el teorema de Pitágoras dos veces, y lo que estás usando tú, Sebastián, pues, es la proporcionalidad de los lados de los triángulos, ¿no? Que vamos a comentar en la clase de hoy ese tipo de resultados, ¿no? Pero lo voy a escribir con la idea de aplicar el teorema de Pitágoras, pero ambos están correctos, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a escribir como lo que nos dijo Ángela en relación al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar Pitágoras primero al triángulo ABC. ¿Sí? En el triángulo ABC, pues tenemos que aquí está, ¿no? Estos son los catetos y esta que está aquí sería la hipotenusa, ¿no? ¿Verdad? Y conocemos como, bueno, de Pitágoras tenemos que la hipotenusa, ¿verdad? Que hace al cuadrado debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es AB al cuadrado más BC al cuadrado. Eso es lo que nos dice Pitágoras, ¿verdad? Pero nosotros conocemos AC, que está aquí, y conocemos también BC, que está acá, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que desconocemos es AB.
Y de aquí pues podemos decir que AB al cuadrado, ¿verdad? Va a ser lo que es AC al cuadrado menos lo que valga BC al cuadrado. Ahora, AC vale 5 raíz de 3 al cuadrado, menos lo que vale BC, que es 5 raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto va a ser 5 raíz de 3 al cuadrado es 5 al cuadrado, ¿verdad? Por raíz de 3 al cuadrado. Todas estas cosas que estuvieron comentando con Rebeca, ¿verdad? Menos 5 raíz de 2 al cuadrado, pues es 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual. 5 al cuadrado es 25. Y raíz de 3 al cuadrado es 3, ¿no? Porque recuerden que otra vez, ¿no? Las reglas que tenían de leyes de exponentes, ¿se acuerdan de eso? Esto sería en realidad 3 a la 1 medio, ¿verdad? Al cuadrado. Y luego 5 por 2 a la 1 medio Al cuadrado. Y eso sería 25, ¿verdad? 3 a la 1 medio al cuadrado, pues sería 3 a la 1. Entonces 3. Y lo mismo acá, 2. Ah, perdón, no. Ok, está bien. Esto es 2, ¿verdad? La 1 medio al cuadrado, pues sería 2. Y tendríamos entonces que esto es 75. Lupita, pero... ¿Qué pasó? Ah, el 25. ¿Por qué? Sí, el 25. Ah, gracias, se me había olvidado escribir. Menos 25 por 2, 50. Entonces, AB nos queda, AB al cuadrado, ¿verdad? Es 25. Y aquí, básicamente, lo que hacemos, ¿verdad? Es, uno dice, pues, es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, o elevar a la 1 medio a ambos lados de la igualdad, para que nos quede de este lado solamente AB. Entonces, de aquí tenemos que AB, ¿verdad? Tiene que ser igual a 5. Ya tenemos lo que vale AB. En realidad, vean, lo que nos piden es el área del rectángulo, ¿verdad? De este rectángulo que está aquí. Medio feíto en la figura, pero es este que está aquí. Para conocer el área de ese rectángulo, pues en realidad necesitamos conocer dos lados, ¿verdad? El lado, por ejemplo, de A y el lado AE, ¿no? ¿Sí? Ya conocemos uno de los lados, ¿verdad? Porque nos dicen que B es igual a 3. Entonces lo que queremos conocer es cualquiera de estos dos lados, ¿no? Porque son iguales. Y por eso es que vamos a usar lo que acabamos de encontrar, que es AB. Entonces vamos a aplicar ahora Pitágoras. Aplicamos Pitágoras. ¿A qué triángulo? Al AEB. Al triángulo AEB, ¿verdad? Y otra vez, ¿no? O sea, en ese triángulo, ¿verdad? La hipotenusa es el lado AB. AB al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener otra vez que AB al cuadrado va a ser igual a BE al cuadrado más AE al cuadrado. Ya conocemos y conocemos también cuánto vale BE. Entonces nos falta este que está acá. Entonces, ese es el que vamos a expresar y decimos AE, ¿verdad? Al cuadrado, pues va a ser lo que vale AB al cuadrado menos BE al cuadrado. AB al cuadrado ya sabemos que es 25. Y BE al cuadrado es acá está, ¿no? Es esto que está aquí. Es 3 al cuadrado. Y esto pues es 25 menos 9, que es 16. ¿Sí? Entonces, venimos acá y decimos, pues lo voy a poner acá, que AE, ¿verdad? Tiene que ser igual a 4, porque la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí?
Bueno, en realidad vean que ya terminamos, ¿no? Porque ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos los lados del rectángulo, que es AE igual a 4 y BE, que es igual a 3. Entonces, el área del rectángulo, lo voy a escribir aquí, va a ser igual área del rectángulo es 3 por 4, que es 12, ¿no? Y ya terminamos, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen algún comentario? No. ¿Sí? ¿Sí o no? No. No, todo claro. Sí. Excelente. Ya, ahora sí ya no Sí. les causa conflicto el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Bien, entonces vamos con otro problema que también quedó como, lo vimos muy rápido en la sesión pasada, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de la desigualdad del triángulo. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes ya vieron este problema, ¿no? Ahorita les voy a dar tiempo para que lo resuelvan. Déjenme nada más encontrar el enunciado del problema. Se me traspapeló. Bueno, vamos a hacer este. Creo que no es el que quería hacer, pero la idea es la misma. ¿Se acuerdan de la desigualdad del triángulo? Chicos, ¿quién me dice la desigualdad del triángulo? Nadie. O sea, la desigualdad del triángulo dice que en cualquier triángulo que tengamos, por ejemplo que la suma de cualesquiera dos lados tiene que ser mayor que el tercer lado, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que dice la desigualdad del triángulo es que AB más BC tiene que ser mayor que AC. Pero también dice que AB más AC tiene que ser mayor que BC. Y también dice que BC más AC tiene que ser mayor que AB. ¿Sí? O sea, eso es lo que dice la desigualdad del triángulo. ¿Están siguiendo eso? Sí. Sí. Bien, entonces eso es lo que dice, ¿no? O sea, recuerden que después de que habíamos visto el teorema de Pitágoras, veíamos básicamente la idea de cómo construir un triángulo, ¿no? Y puede ocurrir que muchos problemas, ¿verdad? De alguna manera requieran ver si efectivamente las medidas o las cantidades que les están dando tienen sentido para formar un triángulo. Entonces, vamos a aplicar esa idea en el siguiente problema. Consideremos un cuadrilátero, sea A, B, C, D, un cuadrilátero. Y nos dicen que AB es 5, que BC es 17, que CD es 5 y que DA es 9.
Y además nos dan la diagonal. Y la diagonal BD es un número entero. Entonces nos piden, nos preguntan cuánto mide el lado BD. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una figura. Luego las figuras, pues, se supone que es para ayudarnos, ¿no?, a visualizar los datos que nos dan del problema, ¿no? Entonces nos dan esta diagonal, ¿sí? Nos dicen que el lado de A mide 9, que el AB mide 5, que el BCE mide 17 y que el CD mide 5. Y además nos dan esta diagonal. Bueno, no nos la dan, pero nos dicen que es un número entero y eso también ayuda. ¿Sí? Entonces, a ver, los escucho para sugerencias. Recuerden, la idea es aplicar la desigualdad del triángulo y encontrar cuánto mide esa diagonal. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Pues con la desigualdad del triángulo se puede obtener que como el segmento, bueno, fijándose en el triángulo ABD, el segmento AB es 5 y el segmento AD es 9, entonces 5 más 9 tiene que ser mayor a DC. Y lo mismo pasa con el otro triángulo, que es 7 más 5 igual a BD, que esa sería la desigualdad del triángulo. Bueno, vamos a, no sé si se involucró todo, ¿no? Pero, es que oí un 7, ¿no? Es 17, ¿no? Bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, vamos a aplicar la desigualdad del triángulo 2 veces. Entonces, por desigualdad del triángulo, y uno tiene que decir en qué triángulo, ¿no? ¿Sí? Es como en el teorema de Pitágoras. Tenemos que especificar en qué triángulo. Por desigualdad del triángulo, para el triángulo BCD, en realidad podemos escribir las tres desigualdades que tendríamos, ¿no? Esto que está aquí, que les acabo de poner de la desigualdad del triángulo, pues son desigualdades, ¿no? O sea, tendríamos que, si vemos, ¿no? Estamos en este triángulo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener que la suma de cualesquiera dos lados, ¿verdad? Tiene que ser mayor que el tercero. Entonces tendríamos que 5 más 17, ¿verdad? Por un lado, tiene que ser mayor que DB. Bueno, que BD, para hacerlo en orden. Pero esa, pues, como que sí nos dice algo, pero vamos a ver si hay otra que nos dice algo más, ¿no? También dice que 5, ¿verdad? Más BD tiene que ser mayor que 17. Y también dice que 17 más BD tiene que ser mayor que 5. ¿Sí? Vean, esta que está aquí, en realidad, no nos es útil. ¿Por qué? Porque de por sí 17 es mayor que 5. Porque lo que tendríamos de esta desigualdad es que BD, ¿verdad?, es mayor, es un número negativo, porque al pasar el 17, ¿verdad?, a la derecha, tendríamos que es mayor que menos 12, pero en realidad todas las longitudes de un triángulo son mayor que 0. O sea, cualquier lado, ¿verdad?, del triángulo tiene que ser mayor que 0. Entonces, esta no nos da información. No da información. Ahora, vean, esta que está aquí, pues sí, ¿no? Nos dice que BD es mayor, ¿verdad?, que 22. Pero esta que está acá, esta, nos dice que BD tiene que ser mayor que 17 menos 5, ¿verdad? Es decir,
nos dice que BD tiene que ser mayor que 12. ¿Verdad? Entonces, vean, Sí. esta desigualdad que está aquí nos da más información que esta que tenemos acá. ¿Sí ven por qué? Chicos, Sí. ¿no están perdidos? Sí. Bueno, Bien. entonces ya tenemos ya tenemos esa condición, ¿no? Condición o información, pues, condición BD tiene que ser mayor que 12. El que BD sea mayor que 12 es una parte que nos va a servir. Vamos a aplicar ahora la desigualdad del triángulo al otro triángulo que nos comentó ahorita. Apliquemos la desigualdad del triángulo ahora al triángulo ABD. ¿Sí? Ahora nos vamos a fijar en este. Vean, de nuevo vamos a tener 3 desigualdades, pero eso no quiere decir que todas nos sean útiles, ¿verdad? Tenemos que decidir cuál es la que nos va a ser útil. Pero vamos a escribir las 3 porque estamos enfatizando cómo aplicar, ¿verdad?, la desigualdad del triángulo. Entonces vamos a tener que 9, ¿verdad?, más 5 tiene que ser mayor que BD. Esa es una. La otra desigualdad es que 9 más BD, ¿verdad?, tiene que ser mayor que 5 y que 5 más BD tiene que ser mayor que 9. Entonces ahora vamos a ver. Esta que está aquí, en realidad nos dice, ¿verdad?, que BD tiene que ser menor A 14. que 14. Esta que está aquí nos dice que BD es mayor que menos 4. Entonces, esta ya, de entrada, esta ya no... Ya Ya no. vamos ahí. Y esta que está acá, ¿verdad? Esta nos dice que BD es mayor a 4. es mayor que 9 menos 5, que es 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean, vamos a ver. Esta que está aquí, junto con la que ya teníamos, ¿verdad? Pues en realidad me está dando más información. ¿Cuál de ellas? La primera, BD es que es menor a 14. Exacto, ¿no? Porque la vamos a conjuntar con esta que está aquí. Entonces tiene que ser... Sí, Entonces, entonces de estas dos, lo que tenemos, lo podemos escribir así. BD es menor que 14, pero es mayor que 12. Entonces ya queda 13. Entonces BD, exactamente, tiene que ser igual a 13, porque además nos están diciendo algo bien importante en el problema, y es que la diagonal debe de ser un entero. Si no nos dijeran esto, estaríamos en serios problemas, porque en este intervalo que está aquí, o en esta desigualdad que está aquí, hay una infinidad de valores, ¿verdad? Como lo estuvieron comentando también con Rebeca. ¿Se acuerdan? O sea, hay un montón de números entre 12 y 14, pero entero solo hay uno, y es el 13. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno, vamos bien. Miren, ya encontré el otro problema, pero bueno, creo que con este que hicimos está bien, ¿no? Bueno. Vamos. ¿Por qué van a hacer ahora 2 sesiones? Porque ya están de vacaciones, ¿no? No, porque necesitamos avanzar más rápido y pues vamos a tener pronto, vamos a tener examen. El primer examen selectivo que va a ser, van a ser 2 exámenes, pero van a contar como el primer selectivo. Entonces, que es como en 3 semanas, ¿no? Entonces necesitamos que tengan un poco más de herramientas
para poderlos evaluar. Y pues es importante que podamos tener a la par seguimiento con las otras áreas que deben de saber. Ajá. ¿Ok? Pero es una a las 10 y una a las 11, ¿no? No, no es a las 10, es de 9:30 a 11 y luego tienen media hora de descanso y se van a conectar de 11:30 a 1. Ah, ok. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Excelente. Bien. ¿A qué horas dijiste que era el descanso? A las 11, o sea, van a tener media hora de descanso. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? No. Ok. No. Muy bien. Denme chance de compartir, si quieren comentar algo más. Mientras comparto algo que ya tengo preparado solo que lo tengo que abrir, ¿verdad? ¿Nos van a dejar 2 tareas o solo una? Híjole, esa es la parte interesante. 2 tareas se van a dejar. 2. Tampoco no se emocionan. No, no les da gracia. No, que faltas de emocionense. Nomás, aparte ya no, me aparece en negro la pantalla. Sí, porque estoy jalando un archivo. Entonces, ahorita se los voy a compartir, ¿no? Entonces, en vez de compartir la pizarra, estoy tratando de compartir. ¡Ah, no lo encuentro! Dejar de compartir. Ahora vamos a compartir pantalla, ¿no? Y vamos a compartir esto. Maestra, yo tengo Mande. una duda. A ver, ¿Por qué decidieron que tenía que iniciar a las 9:30? porque para que no tomar la hora de la comida, porque van a terminar a la 1, y si lo empezamos más tarde, pues es como más tarde. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy temprano y es sábado. Siempre me desvelo los viernes, ese es el problema. Pues el Sí. problema se va a corregir fácil, ¿no? No, porque ya es un hábito. No, los hábitos. Duérmanse temprano y ya, hombre. ¿Cuál es el Exacto. problema? Los hábitos son para modificarse. Es básicamente por eso. Y el otro problema es porque en la tarde también hay sesión con los otros grupos. No son nada más con ustedes. ¿Sí? Está, ya, ¿claro? Sí. Pues, Sí. entonces, Sí. sí, hagan el esfuerzo de dormirse los viernes temprano. Además, a partir de la siguiente semana también tienen sesión los viernes, perdón. ¿Qué no? Sí. Maestra, en 3 semanas vamos a tener todos los días. ¿En 3 semanas van a tener qué? Todos los días, ¿no? 2 días, viernes. Martes, miércoles también. Bueno, sí, pero esa es una semana de intensivos, ¿no? ¿Sí? Esa semana de... Intensivos. Sí, o sea, va a ser una semana donde vamos a darles como tres clases seguidas y vamos a hacer 2 días de examen. Sí, es esa semana la que me estás platicando, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿verdad? Es de esa.
Pues sí, esa es básicamente la idea, ¿no? Que en esa semana, pues, podamos avanzar un poquito más y además sirva para poder hacer exámenes. Bueno, cuando recién empezamos con el problema, bueno, con la clase, perdón, Sebastián comentaba cómo resolver un problema, ¿no? En relación a algo que se llama proporción de los lados del triángulo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita unos resultados que tienen que ver con esas ideas de proporciones y que son el teorema de Tales, ¿no? ¿Habían oído hablar del teorema de Tales? Sí. Sí, el teorema de Tales en realidad, hay más de un teorema de Tales, ¿no? O sea, básicamente uno habla del el primer teorema de Tales y el segundo teorema de Tales. Pero para verlos, vamos primero a comentar estas afirmaciones que tienen que ver, ¿no? También con cosas muy importantes, como es el hecho de que el área, dice, del triángulo rectángulo es la mitad del producto de sus catetos. En realidad, estamos pensando, ¿no? En lo que, en algunas cosas que ya sabemos nosotros pues de la primaria, ¿no? Pero que no sabíamos que se llamaba así, ¿verdad? Es siempre como que nos dijeron o nos dijeron la fórmula, por ejemplo, para obtener el área de un triángulo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo, qué nos dice esta afirmación, ¿no? Entonces nos dice que el área del triángulo, ¿verdad? De este triángulo rectángulo, a ver chicos, oigo mucho eco. Pónganse en silencio y cuando quieran hablar, pues se desbloquean, ¿sale? ¿Sí? Bueno, déjenme ver, todo bien. Bien, entonces, vamos a trabajar con este triángulo ABC. Entonces, vean, en el triángulo ABC tenemos lo siguiente. En el triángulo ABC, ¿quiénes son los catetos? Los catetos AB A, B y B, C. y BC, ¿verdad? Forman el triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora, si nosotros trazamos estas líneas punteadas que están aquí, es que estamos trazando, ¿verdad? Se trazan DC paralela, ¿verdad? ¿A quién? A la recta AB. Y además, AD paralela a la recta BC. Bueno, perdón, ¿esta notación ya la conocían? Chicos. Yo sí. Significa paralelas, ¿no? Las dos barritas, estas dos barritas aquí, significa paralelas. Rectas paralelas. ¿Sí? Ok. Y recuerden lo que veíamos en las primeras clases, ¿no? Dos rectas son paralelas, cuando hablábamos de rectas paralelas y de ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal. Entonces, todas esas cosas las vamos a comentar hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los triángulos? Vamos a fijarnos en estos triángulos. En el triángulo ABC y el triángulo ADC. ¿Qué pasa con esos triángulos? Tienen un lado común, ¿verdad? Y ángulos iguales. O sea, vean, el lado AC es común, es lado común. ¿Cierto?
Sí. Y además el ángulo B y el ángulo D son iguales. Pero también vean que podemos, ¿qué pasa con este ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo ACB? ¿A qué ángulo es igual? Chicos, ¿a qué ángulo es igual? Es igual al ACD. Es ACD. igual Son opuestos por son alternos internos. ¿al cuál me dijiste? Al Al CAD. CAD, ¿no? A este. ¿Sí? Sí. O sea, es igual al ángulo CAD. Y lo mismo, ¿no? Este que está, que está aquí. Bueno, a ver. Y este que está acá, ¿no? Sí. Bien, entonces, vaya, lo que quiero que vean es que esos dos triángulos, ¿qué pasa con ellos? Son congruentes. Son congruentes, ¿verdad? De hecho, son congruentes. Entonces, el ángulo, decíamos, el ángulo BAC también es igual al ángulo DSA, ¿no? Bueno, los triángulos son congruentes. ¿Y qué podemos decir en relación al área? El área del rectángulo, ¿verdad? A, B, C, D, ¿a qué es igual? Ese sí, ya sabemos que es lado por lado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es AB por BC. Para involucrar los catetos del triángulo, ¿no? Para este lado y este. Pero puede ser cualquiera de los otros lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean. Entonces, de aquí dice uno, entonces, el área del triángulo rectángulo, del triángulo ABC, va a ser igual a AB, ¿verdad? Por BC, entre 2, porque es la mitad del rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la afirmación 1 es básicamente lo siguiente. Si tienes un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, el área de ese triángulo rectángulo va a ser la mitad del producto de sus catetos. Y los catetos no son otra cosa más que los lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pues esa es una cosa importante, ¿no? Ahora, también en estas ideas que vamos a comentar ahora, vamos a recordar lo que es la altura de, lo que habíamos definido como alturas de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la altura? Pues no es otra cosa más que la recta perpendicular, ¿verdad? De un vértice a su lado opuesto. En particular, por ejemplo, ¿no? Si hablamos aquí del vértice A, entonces vean que esta es la recta perpendicular del vértice a la recta BC, ¿verdad? Que es básicamente uno de los catetos, ¿no? Si habláramos de la altura, ¿verdad? Relacionada con el vértice C, ahora esta va a ser la recta perpendicular al lado AB, ¿verdad? Y la altura pues va a ser el valor del otro cateto, ¿sí? Si habláramos ahora de BC, ¿verdad? Del vértice B, perdón, pues entonces ahí podríamos decir al lado AC, ¿verdad? Vean, sería básicamente esta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a estar ahorita usando. Otra cosa importante, también seguramente ya muchos lo saben, sobre todo ahora que han estado haciendo algunos exámenes, por ejemplo, con esto de la Olimpiada Galáctica y demás. Hay una notación
para las áreas, ¿no? Que es básicamente cómo denotar el área en general, ¿no? Déjenme borrar esto. Bueno, lo voy a borrar de aquí. Bien, entonces vamos a denotar el área entre paréntesis. El área del triángulo, por ejemplo, del triángulo ABC, la denotamos, vamos a decir, como área, y podemos poner el triángulo o el símbolo de triángulo o podríamos no ponerlos. O sea, cuando les digan ABC entre paréntesis, al menos en estas ideas de geometría, esto significa que lo que quieres es el área. ¿Sí? Si quisiéramos el área del rectángulo, el área del rectángulo A, B, C, D, la vamos a denotar. Denotamos por A, B, C, D, entre paréntesis. ¿Ok? Eso es notación. ¿Sí? Bien. Ahora, otra cuestión importante y que creo que también ya la saben. Cuando estemos hablando de las alturas, las alturas, ¿verdad? Podrían, van a ser, habíamos dicho por definición, la perpendicular, ¿verdad? De un vértice a su lado opuesto, pero puede ser que la perpendicular sea, ¿verdad? A la prolongación del lado, cuando tenemos algunos triángulos no tan bonitos como el rectángulo, ¿no? Entonces también eso tienen que tener claro, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Híjole, lo voy a poner aquí. Bueno, voy a tener que usar la pizarra. O bueno, lo hago aquí. Vamos a imaginar que tenemos un rectángulo. Tenemos un rectángulo, ¿sí? Y tenemos que el rectángulo tiene de lados 6 y 3. Y vamos a considerar si sabemos, no sé qué pasó aquí. Ah, se me activó el teclado. Bueno, si sabemos que otra vez, como que se me está descargando el lápiz. Bueno. Déjenme ir a la pizarra, a ver si la pizarra me deja. Bueno, entonces teníamos. Híjole, no me deja avanzar esto. Teníamos el rectángulo, ya no me salió, ya me salió como cuadrado, ¿verdad? Pero este mide 3 y este mide 6. Entonces nos dicen que el área, sabiendo que el área, dice, tenemos un triángulo aquí.
y esto que está acá. El área sombreada es el doble del área. Vamos a ponerle letras a esto. Vamos a decir que este es A, B, C, D, y este punto que está aquí es E y F. Bueno, déjenme irme a la pizarra, no me gusta cómo se está viendo esto. Ahora sí, para hacer mejor la figura. Entonces, tenemos un rectángulo. Aquí está el rectángulo. A, B, C, D. Esto es E y esto es F. Y nos dicen, esto que está subrayado es conocido, ¿no? Entonces, el área de la región sombreada, por ejemplo, si lo pegas mucho al techo y no lo puedes apagar, y lo más alto del techo, porque está muy largo el tramo, y el aire helado se va hacia abajo. chicos, ¿quién tiene abierto Ahí lo que se puede hacer es comprar. Tiene abierto su micrófono. Es el doble del área del triángulo E, B, F. Y nos piden cuánto mide EF. Recuerden, sabemos que este lado mide 3 y este mide 6. ¿Qué se les ocurre hacer? Pues primero sacaría el área total del rectángulo. ¿Sí? Y después, pues vemos que el área sombreada es 2 veces más, pues es como, si al área sombreada, por ejemplo, es A, no, perdón, el área blanca es A, entonces el área sombreada va a ser 2A y el área total va a ser 3A. Entonces dividimos el área total entre 3 y pues ya sacamos lo que vale A y ya sacamos lo que vale la región sombreada y la no sombreada. Y una vez que tenemos el área de el EFB, y como ya tenemos su altura también, que es de 3, podemos sacar su base. Entonces, pues es lo que, y ya una vez una vez haciendo eso, pues ya sacamos el segmento EF. Bueno, vamos a escribir el resumen de esas ideas, ¿no? O sea, el área, ¿qué sabemos? Pues sabemos que el área, ¿verdad? Del rectángulo ABCD es igual, ¿verdad? Al lado por lado. 6 por 3 es 18. Sabemos eso. Entonces, hay que identificar quién es, en realidad lo que nos interesa también es el área de este triángulo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién es la altura de ese triángulo? Es el BC. La altura, ¿verdad? La altura del triángulo B, como EBF, nada más para escribirlo igual que acá, es igual, ¿verdad? A 3. Es igual al lado ABC, que es 3. ¿Sí? Y además, con esta información que nos están diciendo, ¿verdad? Que el área el área sombreada es el doble del área de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, el área del triángulo
es igual a 18 sobre 3. Exactamente. El área del triángulo EBF es igual a 18 sobre 3, ¿verdad? Porque como el área de es el doble que el área del triángulo, pues en las tres, digamos, en las tres partes, ¿verdad? Completarían el área total, por eso se divide entre 3, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien, y esto, pues es igual a 6. a 6. ¿Sí? Entonces ya tenemos el área, y ahora lo que uno dice es, el área del triángulo, pero nosotros sabemos, bueno, ya voy a usar la notación, que es básicamente también por eso es útil la notación, ¿no? Entonces, el área del triángulo EBF, sabemos que es base por altura sobre 2, ¿verdad? Que es Y igual a... lo que nos interesa en realidad es encontrar la base. Entonces, ¿Sí? 6 es igual a EF por 3 sobre 2. Se me borró todo. Pensé que podía recuperarlo. Pero bueno, no importa, ¿no? O sea, ya creo que es claro para ustedes, ¿no? Que entonces la base, pues es igual a lo que era el área, ¿verdad? Que era 6 por 2 entre la altura, ¿verdad? Y esto es 12 entre la altura que dijimos que es 3 y 3. entonces la base es 4. ¿Sí? Bien. Eso es nada más como para reforzar que efectivamente tienen toda esa parte clara, ¿no? Ya lo de las alturas. Bueno, regresemos entonces con esto. Y vamos a ver la afirmación 2. La afirmación 2 dice lo siguiente, ¿no? El área de cualquier triángulo es la mitad del producto de cualquiera de sus bases por la altura correspondiente, que es básicamente lo que habíamos estado diciendo. Es como convencernos de lo que nos han dicho siempre, que el área de un triángulo, ¿verdad? Es la base por la altura sobre 2. ¿Están comentando algo en el chat o es puro rollo? Puro juego. Ok, entonces los ignoro. Ignoro el chat. Completo. Ok, bien, entonces vean, fíjense, ese son el tipo de cosas importantes, ¿no? Y que les comentaba, ¿no? O sea, en este triángulo que tenemos aquí, en este triángulo ABC, pues la altura, ¿verdad? Es, desde el vértice A al lado BC, la perpendicular está sobre el lado BC. Pero podría ser, ¿verdad?, que la altura del triángulo, en particular de este triángulo ABC, está sobre la prolongación del lado, ¿sí? Y entonces, no importa, ¿verdad?, si la altura es parte o pertenece al lado o a la prolongación del lado, el resultado debe de cumplirse en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos en este triángulo que está aquí, pues rápidamente podríamos decir, imagínense que ya sabemos que todo esto es A, pero si esto lo ponemos a 1 y a esto le ponemos a 2, ¿sí? Vean, ¿quién va a ser el área? El área del triángulo ABC. El área del triángulo ABC, ¿verdad? Es, si lo vemos como suma de estos dos triángulos, pues va a ser el área del triángulo ABD, ¿verdad? Más el área del triángulo ADC, ¿verdad? Sí. Ahora vean, el área del triángulo ABC va a ser igual. ¿Quién es el área de este triángulo ABD? Vamos a ver. ABD es A1 por H sobre 2. A1, ¿verdad? Por H sobre 2. Y el área de ADC es A2, ¿verdad? Por H sobre 2. Sobre 2. Y entonces vean, podemos
podemos escribir esto de la siguiente manera, ¿verdad? H sobre 2 por A1 más A2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿no? O sea, lo único que vemos es que este término que está aquí, ¿verdad? Está en los dos lados y lo factorizamos. Entonces, pero A1 más A2 es A. Entonces, esto es H sobre 2 por A, que es básicamente lo que sabíamos del área de ese triángulo, ¿verdad? Pero hagamos algo parecido en este triángulo donde la altura, ¿verdad? Del triángulo está sobre la prolongación del lado BC. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener básicamente lo mismo, ¿no? Solo que ahora, vean, ahora vamos a tener el área del triángulo ABC va a ser igual a el área del triángulo ADC, ¿verdad? Sí, menos, o sea, el área del grandote, menos este chiquito que está aquí, menos este, ¿verdad? Entonces, menos el área del triángulo ADB. ADB. ¿Sí? Y ahora pues decimos, ¿quién es el área del triángulo ADC? Del ADC, ¿verdad? Es A1. Es más A, A1, H entre 2. A1 más A, ¿verdad? ¿Sí? Por H sobre 2. Por H sobre 2. Y el área del otro, del triangulito chiquito, pues es menos A1, ¿verdad? Por H sobre 2. Y de nuevo, vamos a desarrollar esto. Esto va a ser A1 por H sobre 2, más, ¿verdad? A por H sobre 2, menos A1 por H sobre 2. Estos términos se cancelan, dice uno, ¿verdad? Y el área del triángulo es A por H sobre 2. O sea, la base por la altura sobre 2. Entonces, no importa cómo sea el triángulo, ¿verdad? Siempre vamos a tener que esa afirmación se cumple. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a pasar. Me fui de paso. Con ese resultado. Que nos dice que si dos triángulos tienen la misma altura, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de sus bases. ¿Sí? Por supuesto que depende, ¿verdad?, de el vértice de donde se levanta la altura, ¿no? Desde donde parte la altura, ¿no? ¿Sí? Vean, básicamente podemos regresarnos a este dibujo que está acá y aplicar y ver el resultado que nos están diciendo, ¿no? O sea, vean, estos dos triángulos, este triángulo, vean, el triángulo ABD y el triángulo ADC tienen la misma altura, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Tienen la misma altura. Entonces, lo que nos está diciendo el resultado es que si yo divido el área de ABD, ¿verdad? Entre el área ADC. ABC, perdón. Sí, bueno, le voy a poner aquí ABC porque es como el más grande, ¿no? Para que quede el más grande arriba. Entre el área del triángulo. Bueno, no, está bien. Es que también aquí el triángulo ABC también tiene la misma altura que cualquiera de estos dos triángulos. ¿Verdad? Sí. Triángulo ABC. O sea, en realidad son 3 triángulos aquí que tienen la misma altura. Entonces, se lo voy a aplicar a estos dos para tener como el área mayor entre el área menor. Entonces, el área del triángulo ABC entre el área del triángulo ABD tiene que ser igual, según lo que nos está diciendo este resultado. BC sobre BD. Al cociente de las bases, ¿verdad? Eso es lo que nos decía. Es igual a la razón de las bases.
desde donde se levanta la altura, que es este que está aquí. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que este era 1 y que esa es A, ¿no? Entonces va a ser A entre A1. ¿Sí? Sí. Está bonito este resultado, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ahora, apliquémoslo a este triángulo que está acá. Vean, de nuevo, ¿no? De nuevo, tenemos aquí que la altura es la misma para el triángulo, o sea, el triángulo ABC. Siguen siendo 3 triángulos que tienen la misma altura. Sí, siguen siendo 3. Lo vamos a aplicar en el ABC y en el triángulo ADC. Estos 2 triángulos tienen la misma altura. ¿Sí? Entonces, podemos decir, como este es el más grande, podría ser cualquier razón, ¿no? Pero ahorita por lo pronto, pues vamos a dividir el área del más grande entre el más pequeño, ¿no? La razón de las áreas. Entonces, ¿a qué es igual la razón de esas áreas? Es igual a A sobre A1. Va a ser igual. La base de este triángulo es, acuérdate que es A1 más A2. Ah, o ok, más ok. A, perdón. ¿Sí? Es más A, sí. Sobre A1. Entre A1. De hecho, esto lo podríamos simplificar. Queda, Sí, es esto va a igual ser a 1 más más A A. sobre A1. Bueno, el punto importante aquí es que va a haber problemas donde a ustedes les pidan obtener el área de algún triángulo donde parecería ser que no conocen lo suficiente, pero que conozcan de otro triángulo, ¿no? Con la característica de que las alturas de esos triángulos son iguales, entonces van a poder usar este resultado. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda? No. Yo no. Chicos, ¿los demás? No, ¿No? cero dudas. Ok. Cero No. dudas. Ah, pues qué bien. Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Ahí tenemos ese resultado. Ahora dice, si 2 triángulos tienen una base igual, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de las alturas que se levantan sobre la base igual. O sea, vean que ahora lo que nos está diciendo es que, imagínense, por ejemplo, Es como lo mismo, pero al revés. sí. Imagínense un triángulo de esta manera. ¿Sí? Entonces, este es el triángulo ABC y aquí está el triángulo ADC. Vean que la base del triángulo es la misma, pero las alturas son diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que el área tienen la misma base. La razón de las áreas de los triángulos va a ser la razón de las alturas. Vamos a poner que este tiene altura H1 y este tiene altura H2. Entonces va a ser la razón de las alturas. Entonces también pues otra vez, ¿verdad? Es un resultado interesante y que seguramente vamos a poder usar más adelante. ¿Sí? Bien. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer un problemita. Híjole, no me he dado cuenta, pero ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer este problema. Y el teorema el teorema tales está lejos. Bueno, ni modo, ¿no? Es mejor ir lento, pero que las cosas vayan quedando claras. Entonces vamos a tener el siguiente dibujo o figura. Para que lo vayan pensando rápidamente. Entonces tenemos
cuadrilátero y tienes la siguiente información. Bueno, este es ángulo recto, este también, ¿no? Nos dicen que el ángulo A y el ángulo B, el ángulo A y el ángulo B Son rectos. son rectos. Sí, son rectos. Y el área de ABCD es el triple del área del triángulo ABC. Entonces nos dicen, ¿cuánto vale el área de ADB entre el área de ABC? ¿Qué harían ahí? Pues como en... Recuerden, estamos justo con estas afirmaciones. ¿Qué sabemos de los triángulos? ¿Qué pasa con la altura? Vean, la altura... Es triple, ¿no? Bueno, sí, pero eso, vamos a ver. No, el área, la altura de los triángulos ABC y el triángulo BCD, ¿qué pasa con ella? Vean, vamos a ver. La altura Este es la misma, triángulo ¿no? es la misma, exactamente. Este triángulo y el triángulo BCD y este que está aquí tienen la misma altura. ¿Sí? Y la misma base. Es la misma, sí. Bueno, ahorita vamos a ver, básicamente lo que queremos es una expresión para calcular el cociente de las áreas, ¿no? Entonces tienen la misma altura, entonces también tienen la misma base, entonces tienen la misma área, ¿verdad? Sí. Es la misma, al igual que su base. Entonces, tienen la misma área. Y se ven bien diferentes, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que son bonitas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el área de ABCD? El área de ABCD, ¿verdad? Lo podemos escribir como una suma de el área de ADB más el área de BCD. BCD, ajá. Pero ahora, el área de ACD, ¿verdad? Es la misma que el área de este. Entonces lo vamos a escribir. Esto va a ser el área de ADB más el área de ABC, ¿verdad? ¿Sí? Y sí. Entonces, bueno, voy a continuar en la siguiente, voy a borrar y continuar con esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que si yo tomo el cociente de A, B, C, D, entre el cociente de las áreas, ¿verdad? Esto va a ser lo que era el área de ABCD, que era A de B, más ABC, entre el área de ABC. De ABC, que es igual a ADB más 1. No, ADB, sí. Bueno, ADB entre ABC ajá, más 1, ¿no? Lupita, ya son las 11. Sí, ya vamos a acabar. Eso es lo último que vamos a ver. Les comentaba. Entonces, pero sabemos que esto es igual a 3 porque eso era lo que nos estaban diciendo, ¿verdad? Ajá, entonces ADB sobre ABC es igual a 2. Así, el área de ADB entre el área de ¿quién? ABC. De ABC va a ser igual a 3 menos 1, que es igual a 2. Y ya terminamos el problema, ¿no?
a la pregunta de cuánto vale la razón de esas áreas. Entonces, otra vez, ¿no? Son ese tipo de problemas que se van a encontrar. Bien, entonces, les voy a dejar una pequeña tarea, no se los voy a poner todavía ahorita, de calcular este tipo de razones de áreas y de perímetros, ¿no? Que parecería que también son problemas que ocurren mucho, ¿no? Y en la siguiente clase, pues vamos a ver ahora sí las dos versiones del Teoremas de Tales. y los 3 criterios de semejanza para hacer algunos problemitas ahí bonitos también de semejanza. ¿Sale? Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o ya está todo claro? Yo no. Todo claro. Todo bien. Bien, entonces, pues ya ahora sí sería todo. Recuerden, van a descansar media hora y luego se van a volver a conectar para que tengan su clase de combi. ¿Ok? Sí. Ok, Bye. nos vemos a las 11:30. Sí, bye bye. Bye.